buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que te estés conectando a tu discipulado sobre doctrinas básicas. Espero que se esté escuchando bien. Creo que se está escuchando un poco fuerte. Vamos a bajarle. Sí, claro, está muy alto. Y a tu discipulado de doctrinas básicas. Amén. Un fuerte abrazo a todas las personas que se están conectando en este momento. Damos gracias a Dios por tu vida, por cada persona que está allí conectada. Padre mío, vamos a orar. Vamos a darle la gloria al Señor. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros, por esta carta, por el entendimiento de esta carta. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti, Señor, todas las gracias, todo el honor, Señor. Glorifícate, Señor, sobre cada uno de nosotros y declaramos que tu bendición, Señor, que tu gloria sea manifestada sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti el honor. Oh Dios, paséate sobre cada uno de nuestros hogares, Señor. Llévate toda carga, llévate toda tribulación, llévate toda ansiedad, llévate toda opresión, toda carga, Señor. Llévate todo cansancio en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. En la sangre de Cristo y en la cruz hay libertad. Gracias por ese derecho legal que nos has dado en la cruz, Padre mío. Oh Padre Santo, tuyo es el reino, el poder y la gloria, oh Dios. Gracias por cada uno de los que se conectan en este momento, porque tienen hambre y sed de ti, porque tienen hambre y sed de tu presencia, poderoso Rey. A ti el honor, Señor. Glorifícate una vez más. Danos aún más de tu presencia. Danos aún más de tu poder. Danos aún más de tu gloria, Señor. Oh Rababamamacenda, Labarabaqueya. Danos aún más, así como hiciste con la iglesia de Corinto, Señor. Derrama tus dones, derrama tu presencia, Señor. Tenemos hambre y sed de ti. Oh Rabashikatanda, Haibekeya, Lamaramamaseya. Queremos conocerte aún más, Señor, a través de tu palabra. Inspíranos, Señor. Motívanos, oh Dios. Llénanos de ti, Señor. Despierta, oh Dios, nuestro espíritu. Aviva el fuego que hay en nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, así como Timoteo avivó el fuego del don que había en él, Señor. Asimismo, avívalo, Señor. Quita toda pereza espiritual, Señor. Quita todo dolor, quita todo aquello que obstruye el camino a ti, Dios. Que obstruye el crecimiento espiritual. Oh Padre Santo, gracias. Gracias por cada persona, Señor, que está conectada, que se está conectando de distintas ciudades, Señor, a esta hora. Que dicen, aquí estoy, quiero conocer aún más de Él, más del Padre, más del Hijo, más del Espíritu Santo. Muévete, paséate en cada hogar en este momento. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás y dile, Señor, tengo hambre y sed de ti. Tengo hambre y sed de tu presencia. Dile, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, vamos. O Rabashikatanda Haibikeya Lamarama Mamaseya. O Rukutututu Labara Mamaseya Libikeya. Dile, Señor, derrama tu presencia en mi ser. Derrama tu gloria, así como en Pentecostés, en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Inspíranos, Señor. Revélanos tú, oh Dios. Manifiéstate en este discipulado, Señor. Que seas tú guiándonos, que seas tú instruyéndonos, Señor. Que seas tú dándonos la sabiduría y la inteligencia para conocerte aún más y conocer de tu palabra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Un fuerte abrazo a todas las personas que se están conectando en este momento, que están ahí conectadas
y que dicen, aquí estoy. Quiero conocer aún más de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Amén. Y quisiera recordar un poco lo que vimos en la última clase. Amén. Donde estábamos hablando del panorama bíblico, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Habíamos hablado que él se encontraba en Éfeso en su tercer viaje misionero, que había ido a Corinto a fundar esta iglesia y a compartir el evangelio de Cristo en su segundo viaje misionero, y que estando en Éfeso se entera hay un informe que le llega al apóstol Pablo donde le dicen algunas circunstancias que está viviendo la iglesia de Corinto. Están pasando por una división interna. Hay algo que está dividiendo lo que él hizo, el trabajo que él había dejado en la iglesia de Corinto. Acuérdense que en ese tiempo no había un templo edificado, sino que habían diferentes grupos en las casas. En las casas se reunían y habían distintos grupos liderados por distintas personas, todos bajo la dirección y la guía del apóstol Pablo. Y resulta que, estando ya en Éfeso, Pablo se entera que algunos grupos, algunos líderes, comienzan a tener conflicto con los demás. Algunos aduciendo que eran seguidores de Pedro, otros seguidores de Apolos, que era un evangelista muy fuerte, y otro que era Pablo. Entonces había una división de seguidores. Y eso la verdad que molestaba un poco al apóstol Pablo, porque al final, y lo vamos a ver, él les dice, Cristo es uno solo. No pueden haber seguidores de hombres, sino que todos deben ser seguidores de Cristo, y el mensaje es uno solo. Pablo se entera de estas divisiones y otro tema que es un caso de inmoralidad, porque había un hombre que había tenido relaciones sexuales con su madrastra y todo el mundo lo sabía en la iglesia y nadie había hecho nada. A este hombre no lo habían exhortado, y recuerde lo que habíamos hablado, que es que la iglesia de Corinto se encontraba en Grecia. Los griegos son muy liberales. Los griegos permitían mucho todos los temas inmorales. Existía la diosa Afrodita. Había más de 1000 prostitutas en ese templo y veían la inmoralidad como algo normal dentro de sus vidas, a tal punto que esta inmoralidad es un motivo en muchas partes para Pablo exhortarlos y enseñarles. Exhortarlos con que no pueden volver a sus vidas de inmoralidad, porque muchos de ellos tenían una vida pasada en donde habían incurrido en algunos casos de inmoralidad, y aprovecha Pablo para hablarle del respeto al cuerpo, para hablarles de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no hay que contaminarlo, que hay que guardarlo a como dé lugar, de que se mantengan firmes en la santidad, y aprovecha para hablarle de la institución del matrimonio como tal. ¿Por qué? Porque al ser griegos y al venir de todas estas costumbres, digamos que en la institución del matrimonio no estaba tan protegida. Había muchos casos de adulterio. Entonces Pablo aprovecha esta carta, y creo que es la única carta en donde trata todos estos temas que tienen que ver con la inmoralidad, con el respeto al cuerpo, con el matrimonio como tal. Entonces, los dos motivos: uno, el informe que a Pablo le dan, donde se ven estos problemas, y segundo, los mismos corintios, la misma iglesia de Corintio le había escrito una carta solicitándole a Pablo que les explicara algunos temas, como por ejemplo dones espirituales, cena del Señor, comida sacrificada a los ídolos, etcétera, etcétera. Todo esto va a enmarcarnos en un contexto, y es donde el apóstol Pablo se va a mover en la narrativa de la carta. Pero recordemos también algo: los griegos eran muy filósofos.
eran muy dados al- a la adoración a la intelectualidad o a preocuparse por esa sabiduría humana o intelectual. Recuerde que Sócrates, Platón y todos estos filósofos existieron más allá de 400 o 300 años antes de Cristo. Entonces eran un pueblo idólatra con respecto a todos esos dioses, dentro de los cuales está Eros, Afrodita, Diana, Artemisa, etcétera, etcétera. Había mucha idolatría, mucho amor a la vanagloria, amor al físico humano, amor a la sabiduría del hombre, a la filosofía, más le sumas eso a los temas de inmoralidad. Amén. Entonces puedes ya con ese panorama vamos a ver lo que Pablo entra a desarrollar en la escritura y en la carta. Amén. Quisiera entonces que vayas al capítulo 1 de Primera de Corintios y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Antes de leerlo quisiera hacer una claridad respecto a la Nueva Traducción Viviente. Sé que durante mucho tiempo imperó por la fidelidad al escrito original la traducción Reina Valera, ¿verdad? Y algunos conflictos que tuvieron algunas traducciones del lenguaje actual, la nueva versión internacional, la gente siempre prefirió utilizar la Reina Valera. Sin embargo, hace poco tiempo se hizo un esfuerzo enorme por sacar una versión que pudiera tener una interpretación más, que estuviera más de conformidad a, la traducción, al escrito original hebreo, el Antiguo Testamento, arameo, parte del Nuevo, y griego, el resto del Nuevo Testamento. Entonces, ese estudio, ese trabajo donde elaboraron muchas personas, teólogos de autoridad, se invirtieron millones de dólares para lograrlo, sacaron una versión que ya podríamos considerar que es, algún día vamos a estudiar esa parte para demostrarle que es más apegada al escrito original que incluso que la Reina Valera. Y es un lenguaje muy fácil de leer y de aprender. Esa se llama la NTV. La NTV es Nueva Traducción Viviente, que pertenece, sus derechos, quienes invirtieron para hacer esa monumental traducción, fue la casa editorial Tyndale, que se encuentra en Nashville, en Tennessee. Es una versión que están utilizando muchas iglesias precisamente por esto. ¿Ven? Entonces voy a leerlo, haciendo la aclaración, desde la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto a nuestro hermano Sóstenes. Algunos dicen que Pablo le dictó esta carta a Sóstenes, porque Pablo tenía un aguijón en la carne, un aguijón en su cuerpo. Muchos dicen que ese aguijón en el cuerpo correspondía a una enfermedad. La palabra no dice qué clase de enfermedad, pero algunos sostienen que era una enfermedad en la vista, a tal punto que esta enfermedad lo llevó a dictarle las cartas, algunas cartas a través de amigos o seguidores del apóstol Pablo. En este caso, Sóstenes, que también era un líder que caminaba junto a él. Dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Ese era el destinatario. Es una carta particular a una
a un pueblo específico, a una iglesia específica que tiene unas necesidades específicas de resolver algunos temas bíblicos y de ser exhortados por otro lado. Gloria a Dios que esta carta termina dentro del canon bíblico y que posteriormente también se usó, dicen los historiadores, de referencia para otras iglesias que rodeaban la iglesia de Corinto por su contenido teológico. Amén. Dice, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Mire qué lindo. Dice, elegidos por Dios para ser su pueblo santo. Y aquí hay que detenernos porque a veces dentro de la interpretación que hacen algunos en estos tiempos de guerra en Israel, siempre tienden a idolatrar a Israel. Israel, me refiero a este tema porque Pablo les está diciendo al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto, que está en Grecia, los llama el pueblo santo de Dios. Mire que en el Antiguo Testamento el pueblo santo de Dios era Israel, pero en el Nuevo Testamento el pueblo santo de Dios deja de ser exclusivamente Israel a ser todos aquellos que creen en el Hijo de Dios y que se encuentran en cualquier parte del mundo. No compartimos esa tesis de algunos pastores, de algunas personas que estando en este tiempo siguen con la visión de Israel como pueblo exclusivo de Dios, pueblo preferido de Dios, que existía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo no existe esa división o esa interpretación o esa discriminación, porque Pablo lo dijo, ya no hay judío, ya no hay griego. Todos aquellos, dice Gálatas, que creen en el Hijo de Dios, hacen parte del pueblo sagrado de Dios. Ya Israel, a partir de Cristo, dejó de ser ese pueblo exclusivo, porque a través del Hijo de Dios que nació en Israel, ahora la ciudadanía del reino de Dios y del pueblo de Dios se nos ha dado a todos los extranjeros y por lo tanto todos los que creemos en Cristo hemos sido injertados en Abraham y por lo tanto somos todos israelitas. Amén. Quisiera aclarar eso porque mire cómo entra diciendo Pablo, refiriéndose a la iglesia de Corinto, dice, ustedes que han sido llamados para ser un pueblo santo, para ser su pueblo santo. Amén. Dice, Él los hizo santos, y yo quiero que tengan muy pendiente y quisiera que enfaticemos en aquellas palabras presentes que se refieren a la salvación de Pablo hacia los corintios, porque Pablo les está hablando de que Cristo los hizo santos, los santificó. Dice, Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Pablo está sacando esa bendición de los judíos, del pueblo exclusivo, y se lo está diciendo, y está diciendo a todos los que crean en Jesús. Dice, a todos los santos, dice, los santificó por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces quiero enfatizar sobre esa exclusividad que tenía Israel en el Antiguo Testamento, esa preferencia de Dios por Israel en el Antiguo Testamento no tenía más razón que proteger a Israel porque de él vendría su hijo. De él vendría su hijo. Entonces Dios tenía que proteger a Israel de pueblos asesinos, de escasez, de necesidad, para que de él pudiera nacer su hijo y el mundo se pudiera salvar. Es decir, todos aquellos que creyeran en el Hijo de Dios. Amén. Y dice así, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes
y por todos los dones inmerecidos. Mire, inmerecidos, que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. La palabra inmerecida y lo que Dios da, no los da inmerecidamente. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos méritos propios. El amor de Dios hacia nosotros y las cosas buenas que Dios nos da, tanto material como espiritualmente, como son los dones a los que Pablo se está refiriendo aquí, son adquiridos de manera inmerecida y a eso se le llama la gracia. Es decir, Dios nos bendijo, Dios nos da dones, Dios nos da cosas materiales, Dios nos bendice no por nuestro esfuerzo, sino porque Cristo en la cruz pagó ese precio, pagó esa condición, pagó todo el mérito, lo cumplió Cristo para que se nos otorgaran esas bendiciones gratuitamente y decimos inmerecidas porque no hicimos nada para ganarnos esas bendiciones, sino que todo lo hizo Dios a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso, mire que Pablo va enseguida persuadiendo y dice, ojo, ustedes recibieron esos dones, pero doy gracias a Dios por esos dones, pero que ustedes recibieron de manera inmerecida por la gracia del Señor, porque ahora pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido. Dice, por haber creído en Cristo, por ustedes tener su corazón enfocado en Él, dice, ustedes han sido enriquecidos en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Mire, han sido enriquecidos en todo sentido. Pablo está reconociendo que esta iglesia había sido beneficiada por el favor de Dios y por la gracia de Dios, por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Esta iglesia había recibido el favor, la bendición, había recibido los dones y dice que nada les hacía falta en ningún don. Dice, esto confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia donde el Espíritu Santo se había derramado. Era una iglesia que había recibido a Cristo. Era una iglesia que Pablo la había consolidado. Pablo en su segundo viaje misionero los conquistó, los sacó de la idolatría de Afrodita, de la idolatría de los dioses griegos, los lleva a creer en Cristo, los reúne, les imparte de la unción, reciben el Espíritu Santo, reciben de los dones, pero allí sucede algo y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, Pablo está recordándoles lo que Dios hizo por ellos, lo que ellos han recibido y los dones que ellos están manifestando. Amén. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda la culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero enfatizar en el tema comunión, quiero enfatizar en el tema de mantener esa comunión con Jesucristo, nuestro Señor, porque Él se va a referir en este libro a la cena del Señor, al cuerpo y la sangre, a la forma de mantenernos también en comunión con Él. Amén. Conmemorando su muerte y su resurrección. Amén. Y comienza Pablo ya a partir de, digamos que hasta el versículo 9
del capítulo 1, Pablo simplemente hace un saludo y les recuerda lo que Dios hizo, les hace una carta de presentación de quiénes son ellos, de lo que el Espíritu Santo hizo, de los dones que derramó, de lo que Dios ha hecho por su gracia, por su misericordia, y entra ya en materia, digamos, desde el versículo 10 del capítulo 1, ya entra con un tema en específico, y es un tema que hace parte, no de las preguntas que los corintios le mandaron a hacer a Pablo cuando se encontraba en Éfeso, que fue el motivo de esta carta, sino que hace parte del informe que a él le presentaron aparte, donde hablaron de la división de la iglesia, y entra hablando enseguida ya del conflicto que existía por la división de la iglesia en Corinto, porque algunos decían que eran seguidores de Apolos, otros de Pablo y otros de Pedro. Dice: amados hermanos, versículo 10, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Mire que entra ordenándose, dice: les pido, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un pensamiento y propósito. Mire qué lindo, porque ese es el mensaje de un apóstol a una iglesia. Ese es el mensaje de Dios a los miembros, a los líderes de una congregación, y es mantenerse en unidad, mantenerse en un mismo pensamiento, que sean todos de un mismo parecer. Pablo exhorta fuertemente a todo lo que tiene que ver con chisme, todo lo que tiene que ver con murmuraciones, todo lo que tiene que ver con divisiones. Amén. Todo eso es rechazado por Dios desde los tiempos de Moisés hasta todos los tiempos del Antiguo Testamento. Vemos a un Dios que exhorta para que la iglesia se mantenga unida, para que la iglesia se mantenga en armonía, en un mismo sentir, en un mismo espíritu y en un mismo parecer. En la iglesia no puede haber gente con un espíritu diferente. La iglesia no puede haber gente con murmuración, con división, con chisme, con rencor, con falta de perdón, con provocaciones hacia la ira, hacia la división, hacia la contienda, sino que Pablo comienza exhortándolos, y como apóstol que fundó esa iglesia les da una directriz y les dice: manténganse unidos en un mismo pensamiento, en un mismo parecer. Y recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que una casa dividida no prosperará. Hay que hacer lo posible para que en los hogares, para que en la iglesia, y es una orden, la iglesia, el hogar, la empresa, lo que sea, no puede estar dividido. Hay que buscar la armonía, hay que buscar la unidad. Amén. Dice: pues algunos de la casa de Cloé me contaron. Pablo está revelando la fuente. Pablo está diciendo quién fue el que le pasó ese informe de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Dice: es que algunos me informaron de la casa de Cloé, de las peleas entre ustedes. Amados hermanos, algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo, otros dicen: yo soy seguidor de Apolos, otros dicen: yo soy seguidor de Pedro. Amén. O yo soy seguidor únicamente de Cristo. Imagínense la división que había, porque habían distintos grupos y cada líder de ese grupo quería ser afín a un apóstol, a un evangelista como lo era Apolos, y otros decían: no, nosotros debemos seguir a Cristo. Dice Pablo: ¿acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Sí, también bautizé a los de la casa de Estefas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar
la buena noticia y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Miren la humildad de Pablo porque él está insistiendo y dice, no, 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 no. Dejen de estar hablando de seguidores. Ustedes no fueron bautizados en el nombre de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos. Ustedes deben ser seguidores, prácticamente es lo que le dice, de Cristo. No se pongan con dividirse para ser fanáticos del hombre, sino que deben permanecer en unidad para ser seguidor de aquel que lo merece, de aquel por el cual ustedes se bautizan, porque no se bautizan en nombre mío, Pablo, sino en el nombre de Cristo. Manténganse unidos. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. Mire qué lindo. Pablo era un evangelista. Pablo era un apóstol, pero él iba predicando a donde iba. Él iba convirtiendo personas y su mensaje era Cristo, Cristo, Cristo. Él se sorprende cuando comienzan a decir que son seguidores de él y se ofende. Dice, ¿acaso ustedes fueron bautizados en mi nombre? No, no, no. Ustedes son seguidores de Cristo. No permitan que nadie los divida. Amén. Dice, versículo 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en el camino de la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Amén. El mensaje de la cruz. Otra versión, la Reina Valera dice, es locura para los inconversos. Pero aquí dice, es una ridiculez para aquellos que no entienden, que no conocen las Escrituras. Pero para nosotros que vamos en camino a la salvación. Me encanta esa palabra. Porque Pablo, y me encanta porque destruye Pablo a los que viven en esa gracia absoluta de que son salvos, siempre salvos. Y también se aparta de aquellos que se sienten condenados en la tierra o que es difícil lograr la salvación para ellos. Porque dése cuenta que en un principio les leí y dice que Dios los había santificado a través de Cristo, pero aquí hay una cita muy, muy interesante y es que habla de aquellos que vamos en camino a la salvación, es decir, vamos caminando hacia la salvación, no está asegurada. Nosotros hasta que lleguemos al final creyendo en Él, con temor a Dios, vamos a ser salvos. Dice, aquellos que vamos en camino. No dice aquellos que ya somos salvos, sino aquellos que vamos en camino a la salvación. Sabemos que es el mismo poder de Dios. El mensaje de la cruz es el mismo poder del Señor. Dice, como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Mire qué interesante que Pablo les esté escribiendo esto a los griegos, porque los griegos eran mucho de filosofar, mucho de tener amor por el entendimiento, por el conocimiento, mucho de idolatrar filosofías, filósofos, de abrazar diálogos, de abrazar pensamientos. Y Pablo les está hablando de la sabiduría humana y de la sabiduría de Dios. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Pues es una forma de Dios irse en contra de esa sabiduría humana. Dice, así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dice, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría, ya la sabiduría de Dios, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Mire qué interesante.
Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Mire que ya Pablo se está refiriendo a cómo a los griegos le encanta tanto filosofar los pensamientos, los filósofos, y Pablo los está persuadiendo. Le está diciendo, no, hay una sabiduría superior a esa que ustedes tienen. Es la sabiduría de Dios. Amén. Es la sabiduría de Dios. No es sabiduría humana. Dice, entonces, cuando predicamos a Cristo, que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden. Y los gentiles dicen que son puras tonterías. Recuerde que los judíos creyeron hasta los libros de los profetas, pero no creyeron en Jesús. Por eso cuando se le predica a los judíos de Jesús, ellos no creen en ese Jesús. Creen en la Torá, creen en todo el Antiguo Testamento. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice que cuando se les predica a los judíos, se ofenden. Porque para ellos la salvación se logra a través de la Torá, a través de seguir los mandatos, a través del mérito propio. Y no es así. Entonces dice Pablo, cuando uno le predica a un judío, dice que uno está hablando, se ofenden. Y si uno le predica a los gentiles, a los griegos, ¿verdad? Y gentiles, ellos creen que son puras tonterías. ¿Ven? Tiende a distinguir entre los judíos y los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos, que están por fuera de Israel, pero que él les predicó. Dice, para esos gentiles son tonterías. Y para los judíos, cuando uno les habla de Cristo, se ofenden. Porque los judíos tienden a, no voy a decir idolatrar, pero para ellos Moisés es una especie de salvador, porque Moisés fue quien les dio los libros de la ley, los mandamientos, las leyes para purificarse y poder agradar a Dios. Es como si Moisés les hubiera escrito el manual para llegar al cielo. Entonces, para un judío Moisés es intocable, el Moshe, le llaman en hebreo Moshe. Y no creen que vino alguien llamado Jesús y que todo aquel que crea en él, independientemente de si cumplió, digámoslo así, o no la ley, se puede salvar. Y recuerde que el ladrón que murió al lado de Cristo no cumplió la ley durante toda su vida, pero fue salvo por fe. Y nosotros sí comprendemos la fe, mas los judíos no comprenden la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todavía buscan la salvación, que con las fiestas judías, que cumpliendo todos esos rituales judíos, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está haciendo una explicación del mensaje de Cristo respecto a gentiles y judíos. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, es decir, aquellos sectores de los judíos y los gentiles que Dios llamó y que son creyentes, es decir, está refiriendo, cuando dice gentiles, creyentes, está refiriéndose a los propios corintios. Es decir, está diciéndole, Cristo, para ellos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Mire qué interesante. Qué interesante, porque Pablo los está persuadiendo y les está diciendo para los gentiles que creen en Cristo, es decir, ustedes, porque los griegos eran gentiles, creyentes, esa iglesia, dice, para ustedes la verdadera sabiduría es Cristo Jesús. Mire qué bonito. No la sabiduría humana, no la sabiduría de Platón, de Sócrates, de todos esos filósofos griegos, sino que se está refiriendo a la sabiduría que proviene del Señor. Amén. Que proviene del Señor. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios
Pues Pablo no es que esté refiriéndose así al plan de Dios. Él está refiriéndole a lo que dicen los gentiles y los judíos que no creen en Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y como Pablo los está persuadiendo está filosofando, está diciéndole, ustedes aman la filosofía, pero hay una filosofía superior. Hay una sabiduría superior que descresta, y es una sabiduría que viene de Dios, y esa sabiduría es Cristo. Y dice, y la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría y los planes del mundo, o de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Mire que entra Pablo como a filosofar, a persuadirlos y a intentar que busquen una sabiduría superior que se encuentra en Dios. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, ¿sí? O poderosos ricos cuando Dios los llamó. Mire qué interesante. Los griegos no eran sí, ya habíamos hablado de la inmoralidad y todo eso, pero eran personas con inteligencia, eran personas que se esforzaban por adquirir sabiduría, por adquirir filosofía, por el entendimiento, ¿sí? Dice, yo sé que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y es cuando, creo que la versión Reina Valera dice, Dios escogió a lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Sí? Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Mire qué interesante. Porque Pablo está derrumbando todo ese entendimiento, toda esa inteligencia humana, toda esa sabiduría humana. Está diciendo, la verdadera sabiduría es Cristo. La sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del hombre. Amén. Mire cómo los está persuadiendo y los quiere llevar a que se interesen más por la sabiduría de Dios que del mundo. ¿Sí? Y dice, y lo que se considera como nada, Dios lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Porque la sabiduría les dice, en la sabiduría humana, el hombre puede ser importante por lo que logre, digamos, a través de esa sabiduría. Es decir, es un esfuerzo humano, estudiar, aprender y lograr la sabiduría. Pero la sabiduría de Dios, solo Dios la da. Entonces dice, como Dios la da, nadie puede jactarse delante de Él. Usted puede jactarse de que tiene un PhD, puede jactarse humanamente, pero ante Dios nadie puede jactarse, porque la sabiduría, que es mayor a la sabiduría divina, que es mayor a la sabiduría humana, solo Dios la da. Y sigamos, dice, Dios los ha unido a ustedes por medio de Jesús. Dios hizo lo que Él fuera, dice, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos delante de Dios, dice, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente, dice, del Señor. Amén. Qué lindo. Dice, si alguien tiene que jactarse de conocimiento, que se jacte del Señor, que se jacte, que se enorgullezca, pero de conocer a Dios, que se enorgullezca
de tener la presencia de Dios, porque Él fue quien nos purificó, quien nos santificó y quien nos liberó del pecado. Amén. Entonces, primer capítulo, Pablo, dése cuenta que en un principio, primer capítulo, los saluda, les hace un escáner de ellos, quiénes son para Dios. Comienza a hablarles que fueron llenos de gracia, sabiduría, Luego viene y entra en uno de los problemas, división de la iglesia por algunos decir que son seguidores de Pedro, seguidores de Pablo y seguidores de Apolos. Entra en otro tema y es la filosofía y la sabiduría de los griegos que los hacen jactarse y Pablo quiere llevarlos a que se jacten más bien de la sabiduría de Dios y de llenarse de Dios mismo, porque Dios es la sabiduría. Y sigue en el capítulo 2, atacando esa parte. Dese cuenta, primero la división. Y lo segundo ahora, atacando esa parte de la filosofía humana a la cual muchos a veces le quieren dar más prevalencia que a la sabiduría en Cristo Jesús. Dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pablo reconoce que él no les fue con lo que ellos acostumbraban a escuchar. La elocuencia, esa sabiduría humana, la persuasión, la fuerza, el conocimiento humano, dice, sino que yo fui ante ustedes con palabras sencillas. No me valí de palabras elevadas. No rebusqué palabras para hablarles a ustedes. Ni me fui con sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Es decir, Pablo dice, yo no me valí de lo que ustedes se valen, porque ustedes respetan a todos esos filósofos, respetan al que tiene sabiduría humana, pero yo no fui con eso. Yo fui humildemente a hablarles del plan secreto de Dios sin tanta palabrería, sin tanto adorno, sin sabiduría humana, buscando sabiduría humana. Dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. No sé por qué Pablo tenía timidez y temblor. Me parece que Pablo estaba hablándole a personas muy preparadas. Muy preparadas. Y vuelvo y se los digo porque los griegos aman la sabiduría, la preparación, el intelecto. Y dice Pablo, dice, me acerca a ustedes con debilidad, con timidez y con temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, como están acostumbrados los griegos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Pablo no fue a conquistarlo con lo que ellos era común conquistarlos, con la persuasión, la sabiduría humana, el pensamiento de los filósofos, ese culto a la elocuencia, al conocimiento, sino que Pablo fue con sencillez, pero con manifestación del poder de Dios. Y contra eso sí no hay nada. Contra eso no hay palabrerías, no hay sabiduría humana, no hay nada. Contra eso no hay. Cuando la gente ve el poder de Dios, ya eso es otra cosa. Dice, Pablo, yo solo confié. Les hablé humildemente, con timidez, con temblor, pero fui con el poder de Dios. Qué lindo. Qué lindo porque él, en su humildad, en su sencillez, deduzco que pensó hablarles a personas muy cultas, muy sabias, inteligentes, estudiosas. Fue con timidez
pero se encomendó a Dios y al poder del Espíritu Santo para que los respaldara. Amén. Y se lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana. Yo no lo usé para conquistarlos, sino el poder de Dios fueron los que hicieron. El poder de Dios fue el que hizo que ustedes se fijaran en mí, mas no mi elocuencia, mas no la sabiduría humana. No la usé con ustedes. No los persuadí humanamente. Fue el poder de Dios quien los atrajo hacia mí. Sin embargo, versículo 6 del capítulo 2. Cuando estoy con creyentes maduros, me encanta esto, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No la sabiduría, se está refiriendo a los, me imagino, a todos esos sabios de Sócrates, Platón y todos ellos, dice, no les hablé con sabiduría humana, no con la clase de sabiduría que pertenecen a este mundo o a los gobernantes de este mundo quienes pronto son olvidados. Está refiriendo a los hombres llenos de sabiduría que vivieron, que existieron, que se toman de referencia en esa reunión, en esa región. Dice, no la sabiduría de la que hablamos en el ministerio de Dios. Dice, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no hubieran crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen ningún ojo ha visto, ninguno ha oído, escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Me encanta la forma como Pablo los persuade. E insisto en eso. Pablo era muy sutil en persuadir a la gente. Yo creo que Pablo utilizaba unas formas muy, muy sabias. Por ejemplo, hay una parte en donde ustedes saben que los griegos tenían muchos dioses. Afrodita, Diana, de todo, Eros, todos los dioses. Tenían tantos dioses que dejaron una placa que decía, este es el Dios no conocido. O sea, para que la gente adorara al Dios que no conocía. Estaban todos los dioses y sus placas. Y en una placa dejaron, esto es en honor al Dios no conocido. Si Pedro les hubiera predicado a los griegos, yo creo que Pedro se hubiese enfurecido y los hubiese condenado y los hubiese dicho idólatras, perversos. Les hubiera dicho de todo. Pero Pablo, la sagacidad de Pablo fue tan grande que los persuadió y dijo, Eros comenzó a ver los dioses. Dijo, el Dios no conocido. Voy a hablarles de ese Dios que ellos no conocen. Y les dijo, ¿saben? Voy a hablarles de este, el Dios que ustedes no conocen. Y acaparó la atención de todos y comenzó a hablarles el mensaje de Cristo. Mire qué sabiduría. Y efectivamente, cuando les hablan de ese Dios no conocido, que es el Dios nuestro, y viene el poder del Espíritu Santo, pues esta gente deja de creer en esos dioses falsos y comienzan a creer en el único Dios. Mire qué inteligente. Si algo podemos aprender de Pablo es cómo lograba persuadir a la gente. Y aquí los está persuadiendo. Aquí los está persuadiendo. Porque Pablo sabe que los griegos aman la sabiduría, aman el conocimiento, aman la inteligencia, rinden culto al conocimiento.
la sabiduría para ellos era algo que anhelaban. Entonces Pablo les dice, mira, hay una sabiduría superior. Y, ¡ah! ¿Cuál? La sabiduría de Dios. Ese es superior. Dice, cuando yo les prediqué, no les prediqué con sabiduría humana. Porque ustedes ahora me escucharon y me escuchan porque es que yo no les llevé, no les fui con lo que ustedes están acostumbrados. Con persuasión, con palabrerías, con... No, yo no les fui con sabiduría humana. Yo les hablé con sabiduría del cielo, con la sabiduría de Dios, que es Cristo. Entonces ya ellos y dice, fui con la verdad, con la verdadera sabiduría, que me respaldó, el poder del Espíritu Santo. Entonces, claro, cuando a los griegos le dicen, yo fui con la sabiduría superior que la de Dios, y habían milagros, el poder de Dios estaba ahí, pues los griegos se tenían que convertir. Se convertían. Y se alejaban de todos esos dioses, de todo ese montón de sabidurías, de palabrerías, y profundizaban las escrituras. Amén. Versículo 10 del capítulo 2 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Que le sigue martillando la curiosidad por la sabiduría. Dice, pero fue Dios el que nos dio esa revelación de esas cosas, es decir, sabiduría, por medio de su Espíritu. Más curiosidad les genera a los corintios, pues su Espíritu investiga a fondo. Esas palabras eso investiga a fondo, esos son términos de alguien que ama el conocimiento. Solo los académicos hacen investigaciones a fondo. Solo la gente que ama el conocimiento. Dice, el Espíritu investiga a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Mira cómo los persuade. Dice, si tú quieres sabiduría, el Espíritu Santo te la da. Él escudriña lo de Dios y te revela los misterios de Dios. Esa es la sabiduría superior a la sabiduría humana. Entonces, los griegos les encantaba eso. Pablo se les va por lo que a ellos les llama la atención, la curiosidad, y los va persuadiendo a creer en Cristo a través de lo que ellos tanto aman, que es el conocimiento, la revelación o la sabiduría. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de la persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto por el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Qué cosa les está diciendo? Si ustedes quieren sabiduría, la sabiduría superior es la de Dios, pero si la quieren con toda la revelación y los misterios de Dios, es el propio Espíritu de Dios el que tienen que recibir y buscar. Y dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Pablo les va por lo que les encanta a ellos, el conocimiento, la sabiduría, las cosas reveladas, las cosas profundas del pensamiento. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Miren cómo dice, yo le estoy diciendo eso, pero esto no viene nada de palabrería humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Prácticamente le dice, pero los que no son espirituales no son sabios. No pueden tener esa sabiduría. Es decir, ustedes para tener la sabiduría del cielo, que es la máxima sabiduría, ustedes tienen que tener al Espíritu Santo y ser espirituales. O si no, ustedes no la van a tener. Pablo lo está persuadiendo a ser espirituales para que tengan esa revelación sobrenatural del cielo. ¿Sí?
Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Imagínense. Solo los espirituales pueden evaluar todas las cosas. Es decir, Pablo los está llevando a que se vuelvan espirituales para que puedan comprender las cosas, todas. Pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Imagínense. Tenemos la mente de Cristo. La mente del Hijo de Dios. Pablo sigue direccionándole y hablándole de una mente, de una sabiduría superior, de un entendimiento superior que se adquiere cuando se es espiritual, cuando se tiene al Espíritu Santo. Y eso les encanta a los griegos. Esa era la debilidad de los griegos. El amor a la inteligencia, a la sabiduría, el amor al físico, fuera de las cosas malas, ya de la inmoralidad, etcétera, etcétera. Vamos al versículo 3 y miremos lo que dice. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, Pablo está recordando su segundo viaje misionero cuando llegó a Corinto, no pude hablarles como haría con personas espirituales. Pablo le está diciendo, cuando yo llegué a ustedes, definitivamente ustedes andaban en la carne. Ustedes no entendían lo espiritual. Les tuve que hablar como si ustedes no fueran seres espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran, ¿sí?, a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, pero no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Ustedes no estaban preparados para algo sustancioso. Cuando yo llegué a ustedes, me tocó darles comida sencilla, comida suave, no alimento sólido. Dice, ustedes no estaban preparados porque aún estaban bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Mire qué dice, como dice la Escritura. Yo les tuve que hablar como seres carnales, no espirituales. Estaban sometidos a la naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso demuestra que los controla la naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo soy seguidor de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan conjunto en el mismo propósito. O sea, Pablo le dicen, deje de andar dividiéndose que uno es seguidor de este, porque al final todos trabajamos para un mismo Dios y todos hacemos un trabajo que depende el uno del otro, porque el uno siembra, el otro riega, el otro cosecha y definitivamente dicen, no se dividan, porque es que no, nosotros no nos contradecimos, no somos de bandos diferentes, sino que trabajamos para un mismo propósito. Dice, el que planta y el que riega trabajan conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Mire que Pablo en este capítulo comienza a retomar el tema de la división. Ahora retoma el tema de la división y dice, no, todos estamos trabajando para un mismo fin. Aquí no hay seguidor de ninguno. Todos trabajamos para Cristo Jesús. Amén.
Y dice, somos trabajadores del mismo Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Amén. Qué bonita figura retórica utiliza Pablo, como si estuvieran como construyendo un edificio, el uno pone los bloques, el otro pega, el otro repella, y no puede haber divisiones entre estos porque todos están al unísono en unidad trabajando para un mismo Dios. Por la gracia que Dios me dio, versículo 10, yo eché los cimientos como un experto en construcción, ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edificare sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos en Cristo Jesús. Qué buena aclaración. Pablo dice, mire, todos trabajamos en un mismo fin, hay una sola construcción, yo pongo el bloque, el otro pega el bloque con cemento, el otro repella, pero eso sí, trabajamos en el mismo edificio, en el mismo fundamento, nadie puede cambiar el fundamento. Es decir, Pablo les dice, no se pongan a dividirse, pero tengan cuidado, ninguno, ni Pablo, o sea, ni yo, ni Apolos, ni Cefas, Pedro, puede cambiar el fundamento. Y eso sí le preocupaba al apóstol Pablo. Sí le preocupaba porque él sabía que Pedro volvió a judaizar. Y se los aclara, dice, nadie puede, aunque todos que estamos caminando bajo una misma unidad y propósito, nadie puede cambiar el fundamento que es Cristo. ¿Sí? Porque algunos apóstoles querían volver a los rudimentos de la ley, a lo que la ley establecía para ganar la gracia de Dios. Y acuérdese que ya esa gracia no se gana a través de la ley, sino a través de Cristo. Y cuando hablo de la ley, son los rudimentos que la ley creó, por ejemplo, lavarse las manos antes de comer. Ya lo que los purifica según esos rudimentos, ya no los purifica. Ahora los purifica es Cristo. Entonces sí hay que tener cuidado porque algunos pensaron volver a esos rudimentos y Pablo sí enfatiza que nadie puede cambiar ese fundamento. Que aunque trabajen varios en la obra, uno edifique, el otro construya, el otro, ninguno puede variar ese fundamento. Dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada construcción ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa, atravesando como un muro en llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este ejemplo. Amén. Dice, dejen de engañarse, pero si ustedes mismos, si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Dice, sabe que no valen nada. Y quisiera parar aquí, porque quisiera remitirme a donde habla del juicio. Habíamos hablado, y quisiera especificar el tema del juicio, porque el juicio existe. Hay que aclarar que el juicio existe. Solo que nosotros tenemos un abogado, defensor, y alguien que quitó el acta de decretos o la imputación que tenía Satanás. Es decir, cuando nosotros vayamos al juicio, aparecerá el defensor. No habrá acusación de Satanás porque el defensor borró las imputaciones.
así como se las borró al ladrón que murió a su lado. Toda la vida fue un ladrón, pero en ese momento creyó y se borró su pasado, se borró la imputación. Y en ese juicio van enseguida a abrir la puerta y le van a decir pase. ¿Sí? Pero el juicio va a existir. Que no va a haber acusación, que no va a haber condenación, porque dice, no habrá condenación al que está en Cristo, al que está en Cristo Jesús. En ese momento, ¿sí? Nadie puede decir ahorita yo ya estoy salvo. No, acuérdense, y es lo que Pablo decía, vamos camino a la salvación. Los que no creen en Cristo, ahí sí, juicio completico. Juicio completo. Juicio completo. Imputación, paga, condena, muerte, destrucción, infierno, salvación. Entonces, los que no creen estarán en el juicio completo, con acusación, con juicio, etc. Los que tienen a Cristo, en el juicio se le aplica una justicia. Y yo quisiera hablarles de la justicia como abogado. Justicia es aplicación de la ley. Eso es justicia. Juicio es aplicación de la ley. En Colombia ustedes vieron que ha habido grupos paramilitares, grupos de la guerrilla, etcétera, etcétera. Quiero ir al ELN. Cuando celebró, se entregaron, ¿verdad?, al Estado y se les aplicó una justicia. En esa justicia se les aplicó una exoneración de la pena, ¿verdad? Se me olvidó el término ahora, pero ellos fueron exculpados, se les aplicó un tipo de justicia, pero en esa justicia se les condonó la condena, se les perdonó, pero se les aplicó la justicia. Aunque haya sido un perdón, se les aplicó una justicia. Porque tuvieron que haber sacado una ley que los perdonara y en ese juicio se les aplicó esa ley. Es decir, sí hubo juicio, pero en ese juicio fueron exonerados. Eso es casi lo mismo que pasa con el creyente que muere en Cristo. Claro, se le aplica una justicia, pero en esa justicia no es igual a la justicia que se le aplica al que no está sometido a ese proceso, ¿verdad? Quizás, humanamente hablando, para que me entienda, esos mismos delitos que cometió el ELN o lo que se ha cometido una persona normal le ponen 40 años de prisión. Se le aplica una justicia diferente. Pero la justicia dentro del juicio del ELN fue una justicia de perdón. Sacaron una ley, los perdonaron, se la aplicaron, pero hubo el juicio y ellos fueron exonerados. Pero hubo un juicio. Entonces, es muy parecido a lo que sucede aquí para los que estamos en Cristo. Ahora bien, me interesa lo que dice la palabra, porque dice que dependiendo ya las obras que hagamos, ¿verdad?, tendremos una recompensa. Una recompensa. En un principio, los que no creyeron en Cristo serán condenados obligatoriamente, porque a nosotros nos salva es Cristo. Los que creemos en Cristo y lleguemos allá en Cristo Jesús, firmes, se nos aplicará esa justicia, donde se borraron los hechos, la imputación, pero sí tendremos una recompensa en los cielos, dependiendo también de lo que habramos hecho acá, ¿sí? Dependiendo de nuestras obras, allá tendremos un lugar.
Amén. Pero ese lugar también dependerá de lo que hicimos aquí en la tierra. No todo el mundo va para el mismo lugar en los cielos. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a estudiar luego, donde lo explicaremos, pero así lo dice la Escritura. Aunque nos salvemos, nuestras obras determinarán en qué lado estaremos. ¿Sí? No vamos a estar juntos, los creyentes. No me van a decir Billy Graham, que Billy Graham Dios lo usó para convertir a más de 3 millones de personas. A una persona que nunca hizo nada, que fue salva, pero nunca hizo nada por Dios. Allá habrá su recompensa. Y eso es eso a lo que la Biblia está hablando aquí. Y quisiera terminar en este momento. Terminamos entonces en el versículo 21. Bueno, aquí vamos a concluir. Dice, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea de Apolos, ya sea de Pedro, ya sea de Pablo, o del mundo, dice, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro, todo les pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Amén. Y Cristo permanece. Vamos a ver aquí. Y Cristo permanece a Dios. Ya en el capítulo 4, Pablo comienza a explicar el caso de Apolos. ¿Sí? Comienza a decir que son siervos de Cristo, pero vamos a verlo en la próxima clase. Amén. Vamos a quedar hasta allí. Ahí vamos comprendiendo todo, pero luego vamos a mirar el capítulo 4, el 5, donde Pablo condena el orgullo espiritual. El 6, Pablo habla en el 6, de las disputas entre hermanos, de si debemos acudir a la justicia de Dios o a la justicia divina. Entonces, mire que en ese capítulo es una forma de resolver los conflictos que se dan entre hermanos. Quedemos hasta allí, vamos a orar en este día y vamos a darle gracias a Dios por esta carta. Primera de Corintios. Hemos estudiado el capítulo 1, 2 y 3. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te damos a ti las gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos, oh Dios. Gracias por cada persona que estuvo aquí conectada. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, tu palabra. Cada día más la podemos comprender. Guíanos a toda verdad. El Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe, que nos inunde de tu conocimiento, Señor, que nos acerque a ti, que nos siembre ese amor por la palabra, esa pasión por esa sabiduría que solo proviene de ti, Señor. Danos esa sabiduría que le diste a Pablo. Danos esa revelación, Señor. Danos aún más de tu Espíritu Santo que se ha manifestado con poder, Señor, con gloria. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada persona que se conectó, Señor. Guíala a toda verdad, Espíritu Santo. Guíalas, que aprendan a depender de ti, que aprendan a depender de tu propósito, Señor. Guíalos, manifiéstate, líbralos de todo mal. Haz un cerco de fuego alrededor de sus vidas. Haz un vallado, reprendo, desautorizo todo poder del enemigo, toda palabra lanzada, todo plan de Satanás en contra de ellos. En el nombre poderoso de Cristo, que el Espíritu de Dios derrame de su fuego, derrame de su unción. Hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu guía. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase a partir del capítulo 4. Vamos a ir desmenuzando poco a poco la primera carta de Pablo
a los Corintios. Bendiciones. Hasta luego.